¿Y qué funciones debe cumplir un emisor en el protocolo TCP? Pues dependiendo del evento, deberá hacer unas acciones u otras. Si por ejemplo recibe datos de la capa de aplicación para ser enviados, lo que tendrá que hacer el emisor es crear el segmento con un número de secuencia determinado. Ese número de secuencia será el número del primer byte de datos del segmento dentro del flujo de bytes. Ese número de secuencia inicialmente será un número aleatorio, pero a continuación ya todos los bytes seguirán de forma correlativa ese número de secuencia. El primero de los bytes de ese segmento será el número de secuencia del segmento. Además, cuando reciba esos datos para enviar, deberá iniciar el temporizador si no estaba corriendo ya antes, porque este temporizador es único y está asociado al segmento no reconocido más antiguo. Además, ese temporizador lo tendremos que fijar con un valor de intervalo fin de temporización que veremos más adelante cómo se calcula. ¿Qué sucede cuando el emisor recibe un fin de temporización? Cuando el temporizador se termina, tendrá que retransmitir el segmento que causó ese fin de temporización y reiniciar el temporizador. Y por último, ¿qué sucede cuando recibe un ACK? Si ese ACK está reconociendo segmentos que no habían sido reconocidos previamente, tendrá que actualizar la información de esos segmentos e iniciar el temporizador si aún hay segmentos que no están reconocidos. Aquí podéis ver estos tres eventos con las distintas acciones que debe realizar el emisor de forma simplificada y en formato de pseudocódigo. Veamos más en detalle algunos de los distintos escenarios que se pueden dar en la retransmisión en el protocolo TCP. Si una máquina A comunicando con una máquina B, y vamos a fijarnos como que ahora el host A es el emisor y el host B es el receptor, aunque ya sabemos que en TCP esto es bidireccional y el host B también enviará datos al host A, que también reconocerá esos datos. Vamos a suponer ahora que en estos ejemplos el emisor es únicamente el A y el receptor el B. Por lo tanto, A enviará datos, en este caso está mandando 8 bytes de datos con el número de secuencia 92, es decir, está mandando los bytes del 92 al 99. Por lo tanto, el receptor le dirá al emisor que ha recibido bien hasta el 99 con un ACK 100, es decir, el siguiente paquete que estoy esperando es el 100. Si este ACK se pierde, como es el caso, el emisor lo detectará porque el temporizador que inició en ese momento llegará un momento en el que termine el temporizador, no ha recibido el ACK hasta ese momento y entonces pensará que se ha perdido y vuelve a enviar ese mismo segmento. Número de secuencia de 92, 8 bytes de datos. En este caso, el receptor vuelve a enviar el ACK 100 y moveremos la ventana de la base de emisión a ese 100, que será el siguiente número de secuencia que vayamos a enviar. ¿Qué sucede si en lugar de una pérdida de paquete lo que tenemos es que el paquete no es que se pierda, sino que se retrasa o que el temporizador termina antes de que nos llegue ese ACK porque lo hayamos puesto demasiado corto para el tiempo que necesitaba ese paquete en ir y volver? Si A envía ese paquete de número de secuencia 92 con 8 bytes de datos, aquí está enviando del 92 al 99, el receptor envía el ACK diciendo espero el 100. ¿Qué sucede si llega después de acabar el temporizador? Fijaos que en este ejemplo A también está mandando el siguiente segmento con el número de secuencia 100 y está mandando 20 bytes de datos. Está enviando, por tanto, desde el 100 hasta el 119. De esta forma, el receptor va a decir que el siguiente segmento que espera es el que tiene el número de secuencia 120. Pensemos que se acaba el temporizador y piensa el emisor A que ese paquete primero del número de secuencia 92 se ha perdido. Por lo tanto, vuelve a enviar en ese momento ese paquete. Lo que sucede en ese momento es que el receptor recibe
ese paquete nuevamente, del número de secuencia 92 a 99, el número de secuencia 92, esos bytes, y vuelve a enviar el último ACK que envió, es decir, último segmento reconocido es el del 100 al 119, por lo tanto dice el siguiente que estoy esperando es el 120. ¿Qué sucede en el emisor? El emisor ya aquí, cuando reciba este ACK, ya se da cuenta, y cuando reciba este ACK ya se da cuenta de que sí le habían llegado esos paquetes, ¿vale? Y a partir de aquí, que le llega este ACK de 120, este de aquí, este primero, ya es consciente y ya podría seguir enviando a partir del 120. Aquí podemos ver cómo funciona en TCP el ACK acumulativo, es decir, imaginemos que se pierde el ACK del primer paquete, en el cual yo envío el primer paquete de número de secuencia 92 con 8 bytes de datos, me dice estoy esperando el paquete con número de secuencia 100, envío el paquete 100 con 20 bytes, pero el ACK este se ha perdido. Cuando acabe el temporizador tendría que reenviarlo, pero no es necesario reenviarlo porque antes de que acabe el temporizador he recibido un ACK del segundo paquete que ese no se ha perdido y me está diciendo que ha recibido bien hasta el 119 y que espera el ACK, o sea que espera el siguiente segmento que es el 120. Por lo tanto, aquí ya sabemos, en este momento sabemos que el primero de los segmentos no se perdió, llegó y lo que se debió perder fue el ACK como así ha sido. Por lo tanto, aquí, cuando acabe el temporizador, aunque ese ACK se perdió, aquí no hay que reenviar, esto no es necesario. En esta transparencia se pueden ver algunos de las acciones que realiza un receptor para generar los ACKs según el evento que sucede. Estas acciones dependen de la versión de TCP que tengamos implementada y la versión de TCP ha ido variando conforme al tiempo y ha ido surgiendo nuevas versiones de TCP que han sido incluidas en distintas RFCs. Por ejemplo, podemos tener una versión TCP que incluya la funcionalidad de enviar un ACK retrasado o retardado. Esta función es que cada vez que llegue un segmento en orden, ¿vale? Llega un segmento en orden con el número de secuencia que estábamos esperando, ¿vale? y habíamos reconocido todo hasta ese momento, en lugar de enviar el ACK inmediatamente, lo que podemos hacer es esperar durante 500 milisegundos, durante medio segundo, por si llega otro segmento en orden, que suele ser lo habitual, que me lleguen muchos segmentos seguidos. Por lo tanto, es muy probable que me llegue otro segmento en el siguiente medio segundo. Si no llega ese segmento, envío el ACK. Pero si llega, estoy esperando para enviar un ACK retardado. ¿Qué pasa si sucede eso? Es decir, si llega un segmento en orden, con el número de secuencia esperado, y tenemos otro segmento esperando por este ACK retardado que hemos dicho. En ese momento enviamos inmediatamente un único ACK acumulativo que reconoce ambos. Esto lo hacemos solo con dos, no podemos estar esperando y esperando y llega un segmento, espero por si me llega otro, espero por si me llega otro, y así, y hacer un ACK de 15 segmentos. No, esperamos dos segmentos. Esperamos durante medio segundo por si llega otro y en ese momento enviamos un ACK de dos segmentos, no de más. Pero un único ACK acumulativo para los dos. Esto me va a reducir a la mitad el tráfico de ACKs desde el receptor al emisor, lo cual es muy interesante. ¿Qué sucede cuando llega al receptor un segmento que está desordenado, que tiene un número de secuencia mayor del esperado? En ese momento detectamos un hueco en la recepción y lo que hacemos es enviar inmediatamente un ACK duplicado, es decir, decimos cuál es el número de secuencia que estábamos esperando, el límite inferior del hueco, cuál era el número de secuencia que estábamos esperando. Me mandan el 6, yo estaba esperando el 5, pues le digo, no, estoy esperando el 5, tengo que enviar inmediatamente ese ACK, no espero. ¿Y qué pasa por terminar? Cuando llega
un segmento que completa ese hueco que teníamos. En ese momento enviamos un ACK con el siguiente número de secuencia que estemos esperando. Se ha completado un hueco, pues el siguiente después del hueco. Una funcionalidad que se incluyó en la versión TCP que se denominó TCP Reno es la retransmisión rápida. La retransmisión rápida nos da una eficiencia mucho mayor en el tráfico, porque en lugar de esperar el emisor a que termine el temporizador, que normalmente es muy largo, lo que nos produce es que ya me estoy dando cuenta de que hay algo que ha pasado y se ha perdido algún paquete, ahora vemos cómo, reenviar antes, hacer una retransmisión rápida, hacer una retransmisión antes de esperar a que acabe el temporizador. ¿Cómo me doy cuenta de que se han perdido segmentos? Pues a través de los ACKs duplicados. Si empiezo a recibir ACKs duplicados a mis envíos, es decir, le envío el paquete con número de secuencia 28 y él me dice estoy esperando el 15, le digo te mando el 29 y me dice estoy esperando el 15, te mando el 30 y me dice estoy esperando el 15, va a ser que el 15 se ha perdido. O sea que si me empieza a enviar ACKs como respuesta a los envíos que yo le hago y me está enviando ACKs duplicados de un paquete, pues lo que hacemos es que cuando se ha perdido el paquete nos van a llegar esos ACKs. El emisor va a decidir en ese momento que cuando recibe 3 ACKs duplicados para los mismos datos, va a suponer que el segmento ese se perdió, y en ese momento va a reenviar ese segmento sin esperar al temporizador. Esa es la retransmisión rápida. Aquí vemos un ejemplo en el cual vemos que se ha perdido el segundo de los segmentos que se enviaron 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos, se perdió el segundo. Entonces los 3 siguientes, yo en el primero recibo el ACK de que estoy esperando el 100, pero luego el receptor vuelve a enviarme ese ACK de que estoy esperando el 100, vuelve a enviar al emisor esos 3 ACKs duplicados cuando recibe los 3 siguientes paquetes correctamente. En cuanto el emisor se da cuenta y detecta, está esperando el temporizador de este primer paquete, se da cuenta, bueno, el temporizador está mal, bueno sí, porque se ha reiniciado cuando ha recibido este ACK. Este temporizador, que acabaría aquí y tendría que esperar todo este tiempo para detectar que ese paquete se ha perdido, realmente en lugar de enviar ese paquete en este momento, lo reenviaría aquí por la retransmisión rápida y reenviaría ese paquete 100. Aquí podemos ver el algoritmo de retransmisión rápida en pseudocódigo. No voy a entrar en detalle, pero simplemente vamos incrementando el contador de ACKs duplicados y cuando llega a 3 se reenvía.